Quiero hablar un poco sobre los pelasgos, donde se habla sobre la ausencia de la luna en aquellos tiempos. En el mapa pueden ver un poco donde ha habido asentamientos de los pelasgos. La historia sobre los pelasgos siempre fascinante, con muchas implicaciones, porque de hecho muestra lo poco que sabemos hoy en día de lo que realmente sucedió en el pasado, y creemos que lo sabemos, pero cuanto más alguien profundiza en los mitos y en las leyendas, se vuelve todo más extraño. ¿Quiénes eran los pelasgos? Antes que nada, hay varias citas sobre ellos, sobre este nombre Pelasgos, del griego antiguo pelaskoi, utilizado por escritores griegos clásicos para referirse ya sea a los predecesores de los griegos o a todos los habitantes de Grecia antes del surgimiento de los griegos. En general, pelasgo, entre comillas, ha llegado a significar de manera más amplia a todos los habitantes indígenas de la región del mar Egeo y sus culturas. Un término general para cualquier pueblo antiguo, primitivo y presumiblemente indígena del mundo griego, entre comillas. Tengo un mapa después de los griegos. Si lo superpongo a este mapa, ahí tienen más o menos dónde quedaba. Macedonia está casi en el centro, donde se ven más asentamientos pelasgos. La Arcadia. Voy a colocar un collage que hice por ahí. Por cierto, ¿ya vieron esta moneda? Lleva un bajra, el águila, en sus pies. Uno de los poetas griegos que los describe es Homero. Él los describe en la Ilíada. Había pelasgos en ambos bandos en la guerra de Troya. En la sección conocida como Catálogo de Troyanos, se los menciona entre las ciudades helespónticas y los tracios del sureste de Europa, es decir, en la frontera helespóntica de Tracia. Homero llama a su ciudad o distrito Larisa, más propiamente. De hecho, aparecía en el mapa. No le di mucha importancia hace poco, pero vamos a remarcarla. Tengan en cuenta, Larisa estaba más propiamente donde se ubica Macedonia. La Ilíada también se refiere al campamento en Grecia, específicamente en Argos Pelasgikon, que probablemente sea la llanura de Tesalia, cerca de Macedonia, otra vez. Y a Zeus Pelásgico, que vive y gobierna Dodona. ¿Será que vendrá algo en la wiki sobre Larisa? Se han encontrado restos paleolíticos en la región. Su fundación se atribuye a Acrisio, según la mitología griega, rey de Argos, hijo de Abante y Aglaya, que es brillante. Mantuvo una lucha constante con su pueblo gemelo Pretón. La lucha se inicia en el vientre de su madre y duraría toda la vida. Fruto de estas luchas es la invención del escudo. Su nombre es Pelásgico. Que dice Pelásgico se entiende a una o varias lenguas hipotéticas presumiblemente no indoeuropeas habladas en Grecia, no del Indo. Antes de la llegada a la península griega de los pueblos indoeuropeos al principio del tercer milenio a.C., a veces se usa el término lenguas pelásgicas. Son anteriores a los pueblos indoeuropeos o griego. Estaba a un lado de Homérica, ciudad de Argisa. De hecho, ahí se ve su ubicación, Larisa, Macedonia. Monedas de Larisa. En torno a la década del 390 a.C., Larisa era una de las ciudades tesálicas aliadas de Beocia. Alejandro II de Macedonia, que había sido llamado por los propios lariseos con el fin de hacer frente común contra Alejandro de Feras, se apoderó de Larisa en el 369 a.C. Bueno, ya tenemos una referencia de dónde está ubicada Larisa. Vean, esta águila en esta moneda tiene el típico trueno de Zeus, tan muy similar al Bajra. Y a la izquierda ese hombre, no sé si sea un Zeus o un rey,
Creo que la wiki tenía la descripción. Déjenme reviso la moneda. Acuñación de Tesalia, posiblemente del rey Olacrates, con retrato de Aleguas. En el anverso, la cabeza de Aleguas mirando ligeramente a la izquierda, con casco cónico. Aleu a la derecha, Labris detrás. Águila de pie a derecha, cabeza a izquierda, sobre un rayo. Un Bajra, se parece mucho. Ella a la izquierda, Larisaya a la derecha, Tesalia. Larisa en el 370-360 a.C. Sí, viene directo de esta ciudad. Acio de Samos, griego antiguo, describe a Pelasgo como el primer hombre nacido de la tierra. Este relato ocupa un lugar central en la construcción de una identidad arcada autóctona duradera en el periodo clásico. En un fragmento citado por Pausanias, Acius describe al héroe fundacional de los grupos étnicos griegos como Pelasgo divino, a quien la tierra negra abandonó. Pelasgo divino a quien la tierra negra abandonó. Curioso. Voy a colocar por ahí una de varias leyendas que tiene este pueblo. Tiene varias muy interesantes que ya iré analizando poco a poco. Las historias sobre ellos son muy variadas y abundantes entre los escritores e historiadores griegos. Y lo que estas historias tienen en común es que los pelasgos eran gente del viejo mundo y llegaron antes de los propios griegos. En escritos y tradiciones antiguas se pueden encontrar pruebas de una época en la que la luna no existía. Demócrito y Anaxágoras mencionan que hubo un tiempo en el que no se podía ver la luna en los cielos nocturnos. Al describir la historia de la región griega de Arcadia, Aristóteles describe que los pelasgos vivieron en la zona desde tiempos muy antiguos en una época en la que la luna no existía. La imagen es de la hija de la luna en el mito del Pelasgo de la creación. Ya iré checando algunas de sus leyendas para ver qué me encuentro de interesante. Déjenme, les coloco por ahí algunas imágenes de la luna. Bueno, simplemente puedo usar esta y voy a añadir por ahí otra. Apolonio de Rodas menciona algo similar. Habla de una época en la que no todos los objetos celestes existían en el cielo. Antes de la generación de Deucalión y Pirra, antes del cataclismo, entre paréntesis, cuando la luna no existía y los únicos humanos que existían eran los pelasgos que vivían en las montañas de Arcadia, de la región de Grecia, Arcadia. Creo que es la isla que vimos por ahí, de donde son los espartanos. Estos habitantes de Arcadia también eran conocidos como los proselenes, que significa los que estaban antes de la luna en griego, proselenes. En la obra La Moral, entre comillas, de Plutarco encontramos lo siguiente. Había arcadianos seguidores de Evandro, el llamado pueblo prelunar. De manera similar, Ovidio escribió: se dice que los arcadios poseían sus tierras antes del nacimiento de Zeus y su gente es más antigua que la luna. Esteban de Bizancio escribió: arcadios y mujeres ambos existen antes de la luna. Hipólito se refiere a una leyenda que dice que Arcadia dio a luz a Pelasgo, de mayor antigüedad que la luna. Lucianos en su astrología dice que los arcadios afirman en su locura que son más viejos que la luna. Esto ya en Bizancio. El periodo en el que la Tierra no tenía luna es probablemente el recuerdo más remoto de la humanidad. Demócrito y Anaxágoras enseñaron que hubo un tiempo en que la Tierra estuvo sin luna. Aristóteles escribió que Arcadia en Grecia, antes de ser habitada por helenos, tenía una población de pelasgos y que estos aborígenes ocupaban la tierra ya antes de que hubiera una luna en el cielo sobre la tierra. Por esta razón fueron llamados proselenes. Apolonio de Rodas menciona el tiempo cuando no todos los orbes todavía estaban en los cielos.
Antes de que existieran las razas Danaí y Deucalión, y solo vivían los arcadios, de los cuales se dice que habitaban en las montañas y que se alimentaban de bellotas antes de que existiera la luna. Plutarco dice en las cuestiones romanas había arcadios seguidores de Evandro, el llamado pueblo prelunar. Ovidio escribía, se dice que los arcadios poseían su tierra antes del nacimiento de Júpiter y su gente es más antigua que la luna. Hipólito a una leyenda se refiere y dice que Arcadia engendró a Pelasgo, de mayor antigüedad que la luna. Luciano en su astrología dice que los arcadios afirman que son más antiguos que la luna. Algunas alusiones al tiempo antes de que la luna también se pueden encontrar en las escrituras. Antes que existiese, ¿será? Sí, antes de que hubiera luna. En Job 25:5, la grandeza de se alaba al Señor, que hace la paz en las alturas, entre comillas, y se menciona el tiempo antes. Había luna y no brillaba, entre comillas. Antes había luna, pero no brillaba. También en un Salmo 72:5 se dice: fuiste temido desde el tiempo del sol y antes del tiempo de la luna. Generación de generaciones. Una generación de generaciones significa un tiempo muy largo. Por supuesto, no sirve de nada poner algunos de estos salmos. El mito del primer capítulo del Génesis, un relato tomado de fuentes exóticas y posteriores, la memoria de un mundo sin una luna, vive en la tradición oral entre los indios de las tierras altas de Bogotá, en las cordilleras orientales de Colombia. Relaciona algunas de sus reminiscencias tribales con la época anterior a la luna. En los primeros tiempos, cuando la luna aún no estaba en los cielos, dicen los miembros de la tribu de los Chibchas. Mira qué curioso. Creo que es al pueblo al que le dediqué por ahí un video. Los Chibchas, no, eran los Muiscas. Me pareció muy similar. También otro pueblo de Colombia. No sé si está relacionado los Muiscas y los Chibchas. Creí que se refería a ellos, a los Muisca, donde encontré por ahí posibles paralelos con Japón. También son de Colombia. Y por cierto tienen una serie de mitos muy similares. Un tipo de viracocha que se parece mucho a Zeus. Una diosa de la luna, con atributos muy parecidos a la diosa Kali también, ¿no? Tienen muchas cosas interesantes este pueblo Muisca. De hecho yo creí que era ellos, pero no, se habla de los Chibchas. Bogotá, cordilleras orientales de Colombia, relacionan algunas de sus reminiscencias tribales en una época anterior a la luna, en la que los primeros tiempos, cuando la luna aún no estaba en los cielos, dicen los miembros de la tribu Chibcha. Ok, no están, pero los puedo encontrar, ¿no? No quiero quedarme con la duda. Son de Bogotá. Chibcha también puede ser entendida como un autónimo plural con el significado de nuestros varones. Chip, nuestros. Cha, varones. Ah, mira, sí están relacionados con los muiscas del video. De hecho son los mismos, los chibchas y los muiscas. Ya decía yo que se me hacía familiar la palabra. Los muiscas, un pueblo indígena amerindio que ha habitado el altiplano. Antes sí está relacionado el video con los chibchas. A los muiscas se los ha llamado también chibchas. Aquí están, pertenecientes a la familia lingüística chibchense. Mira, pues de ellos es el video sobre los muiscas, algunos paralelos que me encontré por ahí con Japón e incluso algunas otras cosas similares sobre relatos bíblicos. Son muy similares algunas de sus leyendas. Su dios Bochica les va a resultar también muy interesante. No dejen de ver por ahí el video que les puse. El antepasado mítico de los pelasgos, un pueblo del Peloponeso, considerado por Heródoto como los habitantes más antiguos de Grecia. Existen diferentes tradiciones sobre el origen y la conexión de Pelasgos. En Arcadia era un autóctono o un hijo de Zeus y Niobe. También se le menciona como hijo de Arestor y que emigró a Arcadia, donde fundó la ciudad de Parrasha.
En Argos se le consideraba hijo de Triopas y Zois y hermano de Iasus, Agenor y Xanthus, o hijo de Foroneus. Se dice que incluso fundó la ciudad de Argos en el Peloponeso, que enseñó agricultura al pueblo y que recibió a Deméter en sus viajes en Argos. Cuando Danao y sus 50 hijas huyeron de Egipto, fueron protegidos por Pelasgo. En Argos se mostraba su tumba en épocas posteriores. Pues como ven, empiezan a surgir historias sobre Pelasgos y la luna. Es muy curioso, ¿no? Que muchos autores hablen de una época sin luna. ¿Cómo podría ser algo así? Autores griegos que, por cierto, Anatoly Fomenko no los dice que no son tan antiguos. Podrían ser mucho más recientes y en su historia hablan de cosas más recientes y no tan antiguas, teniendo en cuenta que él echa por ahí unos 1000 años agregados a nuestra historia. Sería interesante, ¿no? ¿Estaban todos locos o realmente hay algo que investigar aquí? ¿Habrá algo de cierto en estas historias? ¿O de lo contrario esos autores no se habrían molestado en escribir algo al respecto? Después de todo, no hubo ningún autor griego que obtuviera algo de ello personalmente para su gloria o gloria de Grecia. Podría ser incluso la luna un tipo de sol roto. Su radiación hace que los objetos se enfríen un poco bajo su luz. Y hay pensamientos más especulativos sobre su existencia. Muchas otras teorías de la nueva era lo retratan como una especie de mapa de la Tierra. Ver por ahí el canal de Vibes of Cosmos. Este objeto lunar parece incluso una especie de foco. Algunos dicen que es el reflejo de la Tierra en la luna, ¿no? Por ahí vi un experimento. Por cierto, la tradición hebrea afirma que la luna estuvo llena durante un largo periodo de tiempo. Una luna llena durante mucho tiempo durante el reinado del rey Salomón. También está la tradición tolteca, ¿recuerdan? Que estamos viviendo en el quinto sol. De hecho, hay algunas piedras al respecto. Por ahí hice un collage. Las piedras del sol. Estamos en un quinto sol. En un contexto de Mesoamérica se refiere a la creación del quinto mundo ligado al dios de Nanahuatzin, señor de las enfermedades de la piel, que pasaría a ser Tonatiuh. El universo y la humanidad forma parte de la cosmovisión mesoamericana, la cual habla de que la Tierra ha pasado por 5 etapas o periodos diferentes desde su creación, regidas cada una por un sol. Por otra parte, en la mitología mexica, el quinto sol fue creado por los dioses de la antigua ciudad de Teotihuacán, cuyo mito da explicación o justificación a ciertos fenómenos cosmológicos presentes en los pueblos prehispánicos. Necesidad lógica de una fundamentación universal, temporalización del mundo en edades o ciclos, idea de los elementos primordiales. En la historia de los mexicanos, por sus pinturas, 26 años después de la creación de la Tierra, los dioses decidieron crear un nuevo sol. En el año 13 Acatl, en Teotihuacán, una asamblea de dioses se llevó a cabo ordenando ayunos y sacrificios. Se preguntaron quién se haría cargo de iluminar el mundo. 2 dioses se ofrecieron. Uno de ellos era soberbio, llamado Tecusistecatl, y el otro era humilde, llamado Nanahuatzin, que luego pasó a ser Tonatiuh. Durante 4 días alrededor de una hoguera, ambos hicieron penitencia, realizaron sacrificios sobre los 2 premonitorios de las pirámides del Sol y la Luna. Todo lo que Tecusistecatl ofrecía era precioso, mientras que Nanahuatzin ofreció cañas verdes, bolas de heno y espinas de maguey. 4 días se mantuvo el fuego. Les voy a poner la imagen para que se ambiente más la historia. 4 días se mantuvo el fuego. A la medianoche del último día programado para la creación del nuevo sol, ambos dioses se reunieron alrededor de una gran hoguera preparada para la próxima cremación de los 2 dioses. La finalidad era transformarse en estrellas brillantes. El resto de los dioses pidieron a Tecusistecatl arrojarse primero.
Él intentó lanzarse a la hoguera 4 veces y en las 4 se arrepintió. Entonces, como no era permitido realizar un quinto intento, los dioses le dieron a Nanahuatzin la oportunidad. Él inmediatamente cerró sus ojos, se arrojó valiente y decididamente al fuego. Tecuzistecatl, al ver el valor de su compañero, también se arrojó. Después de que ambos fueron consumidos por las llamas, los dioses se sentaron bajo el cielo enrojecido y esperaron el nacimiento del sol. Los dioses no sabían en qué dirección saldrían. Solo Quetzalcoatl y Tezcatlipocatl predijeron que Nanahuatzin sería convertido en el sol y que nacería por el oriente. Y así fue, radiante, resplandeciente. Y me imagino que el otro dios, Tecuzistecatl, se convirtió en la luna. Chequen la imagen de la izquierda inferior, que es como este ojo, que por cierto hay un paralelo etrusco, que se supone que es un glifo para una estrella. Glifo que representa al sol actual, Nahui Oyin. Hay uno muy similar en Etruria, que fue encontrado. De hecho, no sé si les pueda mostrar la imagen. Si la encuentro rápido se las muestro. Déjenme checar por aquí mi biblioteca de imágenes. Este mismo símbolo fue encontrado en Etruria, que es para la representación de un tipo de estrella, que en sí es un sol. Creo que no. México, India, los mayas y la India. México con Grecia. A ver, quizás aquí no. Bueno, pues en otra ocasión donde haya oportunidad de mostrarlo, que lo tenga ahora sí preparado. Y por ahí tienen en la otra representación la piedra del sol azteca, en la parte de arriba a la izquierda. Y la otra piedra tiene los 5 soles. La piedra de los 5 soles tiene inscrito en las esquinas los 4 primeros soles en sentido sinistroso. Nahui Ocelotl, 4 jaguar. En la esquina inferior derecha, Nahui Ecatl, 4 viento. En la esquina superior derecha, Nahui Quiahuitl, 4 cuarto lluvia. En la esquina superior izquierda, Nahui Atl, 4 agua. En la esquina inferior izquierda y el quinto sol, Nahui Oyin, 4 movimiento. Está representado en el centro. Oye, pues son los 5 elementos, ¿no? 4 jaguar, 4 viento, cuarto lluvia y 4 agua y 4 movimiento. El final. Déjenme, pongo la imagen para poderla agrandar. 4 jaguar, 4 viento y luego 4 lluvia y 4 agua. Son los de arriba. 4 lluvia y 4 agua. Curiosamente, 4 agua está el dios Tlaloc. Siempre aparece así con grandes colmillos. Y el quinto sol sería 4 movimiento. Se parece mucho al ojo que todo lo ve, ¿no? Por ahí les voy a añadir un dato extra para terminar. ¿Recuerdan al escritor Tolkien en su saga de libros sobre el Señor de los Anillos? Él también incluso hace una descripción de la Tierra Media desde la creación del mundo. Tiene toda la historia completa desde la creación del mundo hasta la Tierra actual en la que vivimos. Se dice que mucho de lo que él impregnó en sus libros es de sus lecturas de historia muy antigua. Él ha tenido acceso a bibliotecas con manuscritos muy antiguos, ya que incluso estaba versado en idiomas muy variados antiguos. Era de los pocos que podían leerlos. Y al parecer extraía mucha de esa información y la impregnaba en su historia de la Tierra Media. Pues resulta que él tenía acceso a la biblioteca bodleiana con L-I-E, bodleiana. De hecho hice un collage para explicarles o pasarles el dato más bien. Chequen el concepto de tierra según las lecturas de Tolkien en la parte inferior. Esta biblioteca alberga los manuscritos más antiguos de Inglaterra. Aquí declaró su propósito de recrear mitos para una cultura que no los tenía.
En el Silmarillion escribió sobre una época anterior al sol y la luna que estaban iluminados por 2 lámparas. Estuve revisando, de hecho ya me he escuchado toda esta saga del Señor de los Anillos. Hay por ahí una lista de reproducción que les voy a pasar para que vean toda la saga, sobre todo el principio, para que escuchen de esta época en la que no existían estos 2 astros, la luna y el sol, y se habla de que hay un concepto de tierra plana, como se ve ahí abajo. En la imagen superior izquierda se puede ver una lámpara, no es en sí el sol. Era como un tipo de lámpara que fue destruida por un llamado Melkor, que parece que luego fue Sauron. Es en sí como un tipo de ángel caído que quiso hacer su voluntad. Se rebeló. Casi van a encontrar muchos paralelos en esta saga de libros. Luego, cuando fue destruida esta lámpara, se crearon esos 2 árboles que se ven ahí, que eran muy luminosos, eran enormes e iluminaban toda esta tierra con su luz, que si más no recuerdo, luego también fueron destruidos más adelante. Para esto hice este collage y se los recomiendo que se vean toda la saga. Déjenme les paso la lista de reproducción sobre todos estos videos del canal Kai47. La historia de la Tierra Media, el origen, la edad de los árboles, la primera edad, la segunda, la tercera, la cuarta y así se va. No dejen de verse la saga completa, está muy interesante. Ahí les pasé la lista de reproducción sobre toda la historia de los libros de Tolkien. Y pues ya, sería todo. Espero que ustedes puedan compartirme un poco más de información para añadir a este tema y hacerlo más extenso, ¿no? De hecho voy a checar también las leyendas de los pelasgos, que por ahí hay algunas muy interesantes. Luis Díaz, buenas noches. Hay una doctora o catedrático ecuatoriana que vive en los Países Bajos que dice que una luna llamada Kenos, según petroglifos o algo así, comenta que esa luna cayó a la Tierra. ¿Cayó a la Tierra? Voy a buscar sobre ella. Estaría bueno que me dieras el nombre. Dicen que los pelasgos eran una mezcla de negros africanos y blancos del norte. Entonces no hace muchísimo tiempo que apareció la luna, porque los pelasgos fueron solo unos miles de años antes de Jesucristo. Como apareció la luna, ¿quién la trajo? Bueno, voy a seguir indagando sobre el tema, pero igual si pueden aportarme por ahí algunos datos. Muchas gracias por acompañarme. Me despido y los veo más adelante con más información. Hasta luego. Muchas gracias.